Buenas tardes, hoy lunes 21 de junio de 2021 damos inicio a la clase de hormigón 2 número 24 para los grupos de licenciatura en Ingeniería Civil 1 IC 143 y 144. Como siempre, al inicio de cada sesión abrimos el compás para aclarar dudas. Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta, por favor levantar su mano para que le atendamos. Ok, entonces déjeme compartir pantalla para que iniciemos. Permítame. Ya en la sección de tareas de Teams he subido el proyecto número 3, que es el desarrollo de esta misma losa, solamente que ahora utilizando concreto post-tensado. Aquí he colocado preliminarmente una fecha que no es la definitiva. Lo hice porque igual tenía que programar una fecha de entrega en el Teams. Así que esta fecha, no se dejen llevar por esa fecha del 12 de julio. En realidad le puse creo que la misma fecha que tenía en el programa. Sí. Esta fecha la vamos a modificar porque he decidido hacer algunos ajustes en este proyecto y en la programación del curso hacia el cierre, ¿no? Entonces hay varias aclaraciones que hacer inicialmente con respecto a estos aspectos. Primero, como les decía, la fecha, esta yo la voy a modificar porque todavía no ha salido el horario de los exámenes semestrales y esa es la fecha a la que nosotros vamos a colocarle la entrega de este proyecto número 3. Fecha de entrega, fecha de examen semestral, para que tengan más tiempo. Eso está todavía por definir. En el momento que la facultad me comunique el horario de exámenes finales, ahí entonces definiremos cuál es el día de entrega para este proyecto. Otra observación importante, y eso sí tiene que ver con el mismo desarrollo del proyecto. Yo sé que hay algunos estudiantes que por alguna razón u otra se han tenido que retirar del curso y hay grupos que han quedado con menos integrantes. Si hay 2 grupos o 3 grupos que se han visto, o la cantidad de grupos, ¿no?, que se hayan visto diezmados en el número de miembros, por favor pónganse de acuerdo entre ustedes y esos estudiantes de grupos que han quedado con menos integrantes se pueden unir entre sí y entregar el proyecto final para que no se vean afectados en la cantidad de trabajo que hay que hacer. El volumen de trabajo sí es importante. Es que no es necesario mantener los grupos originales hasta el final, no es un requerimiento. Así que ustedes pueden ponerse de acuerdo entre sí, los grupos que se vean en esa situación, unirse para que puedan no verse en desventaja en cuanto a la cantidad de trabajo que hay que hacer, más cuando se trata del final del semestre, que es el momento más crítico, porque todo se
suma, hay que estudiar para los últimos ejercicios o parciales, hay que estudiar para los exámenes finales, están las entregas de varios proyectos, tareas, etcétera. Así que comienza a apretarse todo y es importante que ustedes no se vean afectados por la razón de que su grupo se disminuyó en la cantidad de miembros. No queremos eso. Entonces, pensando en eso también, yo sé que hemos trabajado fuerte este semestre, ustedes han tenido que desarrollar proyectos que son de carácter profesional, bien abarcadores, que consumen una cantidad de tiempo importante. Y es por eso que yo he decidido para este proyecto simplificar la cantidad de trabajo. Más que se trata de... Los proyectos de diseño ya ustedes han visto que muchísimos cálculos son una rutina repetitiva de secuencias que lo que hay que hacer es adaptarlo para un marco, para el siguiente, pero es la misma secuencia de cálculos. Si lo hizo bien para uno, los demás deben estar bien, ¿no? Porque es la misma lógica, el mismo procedimiento. Entonces, aquí le estamos solicitando el diseño del marco 2 de la losa. Diseño los cables y el acero requerido para la banda correspondiente al marco 2 de la losa mostrada. Eso quiere decir que en el desarrollo del proyecto nos vamos a enfocar específicamente en el diseño de este marco que está aquí, el marco número 2. Solamente para que usted se enfoque en desarrollar todo lo que es el diseño posttensado para este marco, que es un marco interno. Las luces ya usted las conoce, son luces de 7, 750, 6, 750 y 6, de manera que aquí van a resultar en su diseño una cantidad de cables, lo que resulte, y un acero de refuerzo también que necesitamos colocar obligatoriamente sobre cada columna, como ya hemos visto, y dependiendo de los esfuerzos también necesitaremos colocar acero de refuerzo inferior, dependiendo, ¿no? Dependiendo si los esfuerzos de tensión exceden el 2 raíz de F', que comentábamos en clases anteriores. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en el diseño solamente de esto. Un poco para ser solidario con ustedes que están en el final del semestre, y yo fui estudiante también. Y yo sé lo que significa final de semestre para un estudiante de esta carrera en cuarto año. Lo recuerdo muy bien. Así que por eso he decidido, para beneficio de ustedes, simplificar, no pedir todo el diseño de la losa, sino nada más un marco. Por supuesto, se pide lo de siempre, memoria técnica, planos o los dibujos para construcción. Las consideraciones son las mismas en cuanto a cargas, el uso, la resistencia de los materiales. Aquí he agregado para los cables la información: cables de media pulgada, de diámetro nominal, de baja relajación, con esfuerzo último de 270 kSI, y eso es 1860 megapascales. Puede utilizar ábacos o estribos para la resistencia al cortante de requerirse, si el concreto no es suficiente. Hoy vamos a hablar del cortante, así que este aspecto lo vamos a estar cubriendo hoy. Este es otro punto importante también. Observe que a manera de simplificación, aunado a lo que estamos solicitando de diseño nada más del marco 2, le estoy colocando aquí esta consideración importante de que los esfuerzos efectivos luego de pérdidas los tome como 0.60 de FPU. Eso significa que en su proyecto no es necesario presentar un cálculo de pérdidas. Vimos cómo se hace, lo explicamos, desarrollamos ejemplos.
pero para el proyecto vamos a tomar como esfuerzo efectivo el 60% de FPU, que es un aproximado bastante bueno porque siempre anda por ahí cerca, para que ustedes no tengan que hacer ese cálculo de pérdidas, que hay que hacerlo claro por claro, etc. Y tomemos ese valor como 60% del esfuerzo último. Esa es una simplificación importante, ¿no? Para que no tenga que invertirle tanto tiempo a eso. Sí es importante, por supuesto, que el diseño cumpla con resistencia y la verificación de los esfuerzos permisibles, pero observen, también como simplificación lo estamos solicitando solamente para la etapa final. ¿Ok? O sea, no es necesario presentar un cálculo de esfuerzos en la etapa inicial. No significa que eso no se haga. Quiero hacer énfasis en eso. No significa que a nivel profesional, cuando estamos haciendo cálculos reales que van para ingeniería municipal, que se va a construir, no significa eso que usted no tenga que hacer cálculo de pérdidas, ni que tenga que hacer verificación de esfuerzos en la etapa inicial. Sí hay que hacerlo. Y aquí lo vimos, cómo se hace y lo explicamos, ambas cosas. Estoy simplificando su proyecto para que usted no tenga que invertirle tanto tiempo a eso. Se supone que si hace bien los cálculos de los esfuerzos y la comprobación con los esfuerzos permisibles en la etapa final, lo puede hacer también o debe ser capaz de hacerlo también para la etapa inicial. Estamos haciendo simplificaciones para que no resulte tan extenso como los proyectos 1 y 2, este proyecto final. Que por favor, tenga en cuenta esto a la hora de hacer su proyecto. Y ya usted conoce la planta eh, y nos vamos a enfocar solamente en el diseño del marco número 2. Pregunta sobre esto. Bueno, yo en este momento esperaba aplausos, agradecimientos, muestras de... No, mentira, es broma. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna observación o comentario al respecto? Profesor, sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Lo que usted mencionó del marco 2, bueno, ya yo había revisado el proyecto, pero el diseño es solo para el diseño de acero, o sea, la losa postensada sí tiene que ser diseñada completo para la losa completa, o también solo es para el marco 2. Solo es el marco 2, joven. Ok, gracias, profesor. No, no, de nada. Aquí lo dice claramente, observe, diseñe los cables y el acero. Cuando nos referimos a los cables, nos estamos refiriendo justamente a las líneas rojas que marqué aquí, ¿no? Los cables que debemos colocar y el acero de refuerzo son las líneas negras que coloqué ahí esquemáticamente, ¿no? El acero que debo colocar superior e inferior en los puntos críticos, ¿no? En los apoyos y hacia el centro de la luz en donde los esfuerzos excedan el 2 raíz de F'. Pero todo el diseño solamente para el marco 2. Sigo respondiendo preguntas.
Ok, bueno. Siempre vamos a dar espacio para aclarar consultas que tengan sobre el desarrollo de su proyecto y sobre este tema que estamos viendo que es nuevo para ustedes y que tiene muchísimas aristas, muchísimos criterios, parámetros, y sobre la marcha iremos aclarando cualquier consulta relacionada que ustedes tengan. Bien, vamos al desarrollo de la clase del día de hoy, porque en cuanto a nuestra programación, ya nosotros debemos ir cerrando, observen, ¿no? Esta semana. Creo que voy a tener que pellizcar un poco de las próximas clases para completar, porque el tema del lo que vamos a ver ahora, que es el concreto postensado en detalle, es muy importante. Panamá es de los países en el mundo donde más se utiliza el postensado, así que es importante enfatizar eso. Si tengo que sacrificar una o dos clases de este tema a torsión, lo voy a hacer porque este tema es más importante realmente para su formación. La torsión, la vamos a ver también, es la forma más ineficiente que hay de transmitir carga y su diseño es una combinación de flexión cortante, así que son cosas muy relacionadas con las que ustedes están familiarizados, así que ahí no debe haber tanto problema. Entonces, si tengo que sacrificar un par de clases para asignárselas al hormigón preforzado, prefiero hacerlo. Es más importante este tema para su formación. Ok, dicho eso, vamos a continuar con el cortante, que era donde habíamos quedado en la clase anterior. La resistencia al cortante, habíamos visto lo relacionado al cálculo de la resistencia a la flexión. Estuvimos viendo algo más acerca de los esfuerzos en la etapa inicial, en la etapa final, explicamos un poco más esas consideraciones. Aquí está lo de la resistencia a la flexión. ¿Bien? Pasa por la determinación del esfuerzo del cable, que se puede aproximar con las relaciones que tiene el ACI disponible para nosotros. Y de igual forma vamos a ver que el cortante tiene fórmulas también simplificadas o empíricas para su resistencia. Vimos la parte constructiva en cuanto a los refuerzos mínimos que deben colocarse para el caso de que tengamos vigas y para el caso de que tengamos placas planas o losas en dos direcciones. Cómo necesitamos colocar de todas formas el acero negativo sobre los apoyos y cómo en la parte central, si los esfuerzos exceden este 2 raíz de F'(c) en PCI, necesitamos colocar acero de refuerzo también, en forma de barras. Si esto es menor, ahí podemos dejar la losa sin refuerzo, solamente con el refuerzo de cables. No es que la losa no tenga refuerzo, ojo, los cables son el refuerzo. En las losas postensadas, el cable es el refuerzo primario y las barras pasan a ser entonces un refuerzo secundario. Pero entre los dos se encargan de aplicar la resistencia o de contribuir a la resistencia a la flexión de la losa. Y así como se vería en elevación, los cables con su perfil parabólico, el acero de refuerzo, hablamos de la extensión también. La extensión es como la mitad de lo que se requeriría si la losa fuera reforzada solamente con acero. Aquí en las losas reforzadas con cables y con barras, la extensión de las barras es aproximadamente de la mitad. Y las barras positivas, de requerirse, si los esfuerzos de tensión exceden este valor, no es necesario extenderla hasta los apoyos como en los sistemas solamente reforzados con acero. Basta con extenderlos 1/3 de la luz. Bien, entonces entremos a ver el cortante, resistencia al cortante. Aquí voy a empezar por la parte conceptual. Espero que aquí hay un círculo de Moore que aparece repentinamente, pero vamos a ver cuando nosotros tenemos, vamos a repasar aquí un poco de los conceptos de ingeniería estructural básica.
un zoom aquí para que esto se pueda ver un poco más claro. Creo que así está bien. Mejor. Vamos a suponer que tenemos una viga simplemente apoyada con carga uniforme, que es como comúnmente nosotros diseñamos nuestros sistemas, con una carga última en una longitud dada. Nosotros sabemos que aquí se van a producir esos cortantes últimos, cuyo valor es la magnitud de la carga por la longitud entre dos, ¿no? De ese valor del cortante, nosotros sabemos que su distribución es así. Ese cortante último va a variar de este valor máximo hacia valores cercanos a cero, cerca en la proximidad de la mitad, y luego entonces se incrementa en el sentido negativo y los máximos WL medios en ambos extremos. La pendiente de este diagrama, ustedes saben que es el valor de la carga, ¿no? Cuando se trata de cargas uniformemente distribuidas. El valor máximo del cortante se va a presentar aquí, en los extremos, y en la posición del eje neutro. A nivel de sección transversal, si nosotros aquí lo que tenemos es una pica rectangular, la variación de esos esfuerzos cortantes para una viga rectangular, recuerden que sigue este patrón VQ entre I por B, donde Q es el primer momento del área, si las dimensiones de la viga son B y H, este sería el ancho de la viga, que es constante. Esta sería la variación. En términos de magnitud, ese cortante varía de forma parabólica y va de 0 a un valor máximo a 0 nuevamente. Y el valor máximo se presenta justamente aquí donde tenemos el eje neutro. Para una viga rectangular sabemos que este esfuerzo es 1.5. Eso se puede demostrar con los conceptos de mecánica de cuerpos deformables. 1.5 el valor del cortante o de la fuerza cortante en dicho punto entre el área de la sección transversal B por H. Esto es un esfuerzo. Y si nosotros vemos a nivel de un elemento diferencial, sería como tener un punto, solamente que nosotros lo expresamos con diferenciales. Son dimensiones muy pequeñas. La manera como ese cortante se transmite sería así. Del lado izquierdo va a llevar el mismo sentido de la fuerza cortante, en este caso del apoyo, y del lado derecho voy a tener un cortante igual y opuesto para que haya equilibrio. Eso sería en términos de los esfuerzos. Estamos repasando, ¿verdad? En términos de los esfuerzos cortantes. Pero si yo hago un diagrama de cuerpo libre de ese punto, perdón, si nos traemos ahora ese punto, lo voy a mover para acá abajo. Digamos que hacemos un diagrama de cuerpo libre de él. Tendríamos lo siguiente. Va a ser un poquito más grande. Del lado izquierdo tengo un esfuerzo tau que va a llevar el mismo sentido de la fuerza aplicada, desde luego. Del lado derecho voy a tener el mismo esfuerzo tau, igual y opuesto porque tiene que haber equilibrio. Pero si solamente existiera ese par de esfuerzos, así como están aplicados, se produciría una rotación en el sentido horario del elemento. No habría equilibrio. Para que haya equilibrio, aquí aparecen unos cortantes longitudinales que tienen la misma magnitud que los cortantes
verticales. Y aquí ya ese par de esfuerzos tratan de estabilizar el sistema de tal suerte que ahora sí el elemento está en equilibrio. Tratar de borrar esto aquí adentro. Ahí está. Y si recordamos nuestro curso de cuerpos deformables, esta es nuestra cara X y esta es nuestra cara Y. Este es un estado de esfuerzo que se le conoce con el nombre de cortante puro. Y se le llama así porque no hay la presencia de esfuerzos normales. Y no hay esfuerzos normales porque el diagrama de momento es tal que en esos puntos el momento es igual a cero. Y recuerde que los esfuerzos son iguales, los esfuerzos normales son iguales al momento entre el módulo de sección. Entonces, si el momento es cero en los extremos, los esfuerzos normales van a ser cero en esos puntos. Y eso nos lleva a que en esos puntos el cortante es único, no hay presencia de esfuerzos normales. Y ese estado de esfuerzo se conoce con el nombre de cortante puro. Eso quiere decir que en términos de esfuerzo, las coordenadas de esfuerzo que tiene este punto serían esfuerzo normal 0, un esfuerzo cortante tau, que provoca esta rotación. Una rotación horaria. Las coordenadas de esfuerzo de este punto serían esfuerzo normal 0 y esfuerzo cortante tau, que provoca rotación en el sentido antihorario. Sentido horario de rotación, el de la cara X. Sentido antihorario de rotación, el de la cara Y. Ese par de puntos en el círculo de Moore, vamos repasando, recuerdo. En el círculo de Moore yo los dibujaría, o quedarían dibujados de esta manera. El círculo de Moore, recuerde que es un gráfico que combina los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en una sola gráfica. Es la única gráfica que hace eso. El único diagrama que combina la interacción entre esfuerzos normales y cortantes. Se llama círculo de Moore. Y la resultante siempre es un círculo, la ecuación que resulta de ese diagrama. Entonces yo voy a dibujar en este eje los cortantes que producen rotación en este sentido y acá los negativos que producirían rotación en el sentido antihorario. Voy a dibujar este punto 0, tau, 0, tau, está acá arriba, tau en este sentido. Ese punto está aquí, coordenada 0, tau. Yo prefiero utilizar el sentido de la rotación y no hablar de signos positivo y negativo. A mí me gusta ser más ingenieril que matemático. Esta sería nuestra cara X. Esa es nuestra cara X. Si yo grafico este punto 0, tau con rotación, este otro, 0, tau con rotación antihoraria, ese punto estaría acá abajo. Su coordenada 0, tau que produce esta rotación antihoraria. Esa es nuestra cara Y. Y recuerde que si en la condición, si en el estado de esfuerzo, nosotros tenemos dos planos que guardan un ángulo de 90 grados entre sí, en el círculo de Moore se leen dobles ángulos. Entonces, si entre X y Y, en el estado de esfuerzo, el ángulo que hay es 90 grados, en el círculo de Moore, entre los ejes X y Y, el ángulo que va a haber es el doble, 180 grados. Entonces, cuando unimos eso, su centro en este caso está en el origen, el centro del círculo de Moore, y aquí tendríamos entonces nuestro círculo tan fácil dibujar en la pantalla.
cada vez que nosotros veamos un círculo de Moore centrado en el origen, ese es un indicador de que estamos en presencia de cortante puro. Entonces observamos que aquí a 90 grados del eje X, en el sentido horario, se produce un campo de esfuerzos en tensión. Donde nosotros tengamos cualquier elemento de concreto en tensión, eso automáticamente para nosotros levanta una bandera de alarma, porque el concreto en tensión es un material muy débil. Del otro lado, a 90 grados en el círculo de Moore, tenemos un estado donde aparecen esfuerzos de compresión. Con la compresión no hay problema en el concreto. El concreto es material muy resistente a la compresión. Entonces, entre el plano X y el plano de esfuerzo de tensión hay 90 grados en el círculo de Moore, en el sentido horario. Cuando yo traslado eso al estado de esfuerzo, esos 90 grados pasan a ser la mitad, 45 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí a 45 grados nosotros vamos a tener un campo de esfuerzos en tensión. Y donde hay esfuerzos en tensión, el hormigón está propenso a presentar agrietamientos. Del otro lado, a 45 grados, hay un campo de esfuerzos en compresión. Y eso lo podemos ver también si nosotros deformamos nuestro elemento ante la acción de los esfuerzos aplicados. Cuando usted tiene duda de si hay algo en tensión o en compresión, usted deforme la estructura. Si estos dos esfuerzos están aplicados en este sentido, estas dos esquinas van a tratar de moverse para allá. Hacia acá. Y estas dos esquinas van a tratar de moverse para acá. De manera que, y estas van a tratar de acercarse, porque allí hay compresión en ese sentido. Esta compresión actúa aquí. Y nosotros vamos a tener tensión aquí, con las flechas verdes que dibujé primero, y compresión acá, que harán que estas esquinas busquen más bien unirse. Entonces, cuando uno de esas cuatro esquinas ahora se me produce un rombo, y si ustedes observan, en esta diagonal, que está también a 45 grados, aparece nuestro campo de esfuerzos en tensión. Entonces, para evitar que se nos produzca este agrietamiento aquí, es que nosotros a nuestras vigas le colocamos acero de refuerzo en forma de estribos. Ahora, ¿qué sucede? Que en el hormigón post-tensado o preforzado, hablemos de preforzado, recordemos que nosotros estamos introduciendo un campo de esfuerzos previos por la acción de los cables, y si el cable fuera completamente recto y estuviera aplicado en el eje neutro, allí tendríamos una acción de compresión de ambos lados, dada por la fuerza efectiva. Creo que le llamé así en mis presentaciones, ¿verdad? Efectiva SE. Utilizar la misma nomenclatura por consistencia. La fuerza en los cables es efectiva.
luego de pérdidas, por supuesto. Entonces, ahora mi condición, ya a nivel del elemento diferencial, yo ahora, además de los esfuerzos cortantes, voy a hacer un zoom ahí, además de estos esfuerzos cortantes que teníamos, ahora vamos a tener esfuerzos normales de compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que mi estado de esfuerzo ahora, por la presencia de los cables que están aplicando compresión, disculpen, que están aplicando compresión, además de mis esfuerzos cortantes, yo debo considerar ahora estos esfuerzos de compresión, que son iguales a la fuerza efectiva entre el área de la sección transversal. Eso es el cálculo de esfuerzo. Así como por ahí arriba puse la fórmula del cálculo de los esfuerzos cortantes. Estos serían los esfuerzos normales que producen los cables cuando están aplicándole compresión al concreto. O sea, ahora las coordenadas de esfuerzos aquí ya no son 0, tau. Ahora son sigma negativo porque están en compresión, coma, tau que produce rotación horaria. Esta sí, en la cara Y, tiene coordenadas 0, tau con rotación antihoraria. Esta sería mi cara X, mi cara Y, para propósito de dibujar el círculo de Mohr. Entonces, vamos a dibujarlo aquí al lado. Nuestro nuevo círculo de Mohr para esta condición de esfuerzo ahora, que ya no es cortante puro, porque tengo la presencia de esfuerzos normales también. Utilizar negro. El círculo de Mohr ahora sería de la siguiente manera. Este punto sería menos sigma, tau. Yo estaría aquí menos sigma, voy a dibujarlo completo. Menos sigma, tau. Supone que llega acá arriba. Este punto sería menos sigma, tau. Y este otro punto sería 0, tau en el otro sentido, en el sentido, con rotación en el sentido antihorario. Ese punto estaría aquí, ¿verdad? 0, tau con esta rotación. Donde yo los uno a ellos, o donde uno estos dos puntos y corta al eje de los esfuerzos normales, ahí tengo el centro del círculo de Mohr. Ahí estaría el centro del círculo de Mohr. Ahí yo puedo parar mi compás, este sería mi radio, y puedo dibujar nuestro círculo de Mohr correspondiente. Estamos repasando. Este sería nuestro círculo de Mohr, más o menos allí. Disculpen la calidad del dibujo que no es tan genuina. Esta sería nuestra cara X y acá 180 grados, por supuesto, tendríamos nuestra cara Y. Bien, entonces, ¿qué observamos nosotros? Lo que nos preocupa siempre en el concreto es la tensión, porque el concreto no es un material resistente a la tensión. Y en el estado de cortante puro, nosotros tenemos todo este campo en tensión.
donde el valor máximo se presenta aquí a 45 grados. Y con unos esfuerzos de magnitud igual a los esfuerzos cortantes, porque aquí el radio es igual a tau. Así que estos esfuerzos en magnitud son iguales al esfuerzo cortante. Son esfuerzos normales máximos, ¿eh?, de tensión, y equivalen en magnitud al esfuerzo cortante tau. ¿Qué sucedió aquí? Al aplicar esa compresión axial, nuestro círculo de Mohr se traslada hacia la izquierda, hacia el lado beneficioso, hacia el lado de la compresión para el concreto. Entonces, los cables me están ayudando a resistir el cortante también. No solamente funcionan para trabajar con la sección con poca fisuración, no solamente nos ayudan a resistir las cargas verticales, a los esfuerzos de flexión, sino que ahora también, además de controlar deflexiones y todo, me están ayudando a reducir las tensiones asociadas con los esfuerzos cortantes. Entonces esto aplica beneficios por todos lados. Si este esfuerzo es lo suficientemente grande, inclusive yo puedo tener un círculo de Mohr que esté todo del lado en compresión. No es necesario. No es necesario. Pero si yo aplico el suficiente preesfuerzo, puedo llevar el círculo de Mohr a una posición donde no aparece esa tensión diagonal. Esta tensión a 45 grados en el estado de esfuerzo de cortante puro se le conoce como tensión diagonal. ¿Por qué ocurre en la diagonal del estado de esfuerzo que tenemos ahí? Diagonal. Entonces, pasan varias cosas. Ahora los esfuerzos de tensión se disminuyen. Los esfuerzos de tensión ahora son más bajos que los de acá. Y también la ubicación o la orientación del campo en tensión se ve modificada. Ya no está a 45 grados. Tiene un ángulo diferente. Entonces, la resistencia al cortante del concreto debe tomar en cuenta esa ayuda que ahora está recibiendo del preesfuerzo. Parte de la resistencia al cortante tiene que ver con la acción interna de fricción que se produce entre las partículas del hormigón. Entonces, si lo vemos como una resistencia en fricción interna, si yo veo este esfuerzo como una fuerza normal, como en realidad lo es, porque es un esfuerzo normal actuando a ella, recuerden que la fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal. Así que si yo tengo ahora una fuerza normal, tengo un incremento de esa fricción interna y por lo tanto tengo más resistencia al cortante. Otra forma de analizarlo. Entonces aquí está lo que esquemáticamente veíamos. Esta es la condición. Quería hacerlo de cero de todas formas, porque aquí como que aparece así, sin mucha explicación. Pero este es el estado de esfuerzo del cortante puro. Los esfuerzos en tensión son iguales en magnitud al esfuerzo cortante que se produce en el punto máximo, que es en los soportes. Aquí está todo el campo de la tensión diagonal y el máximo esfuerzo de tensión aparece a 45 grados. La modificación está cuando introducimos cables, en el hecho de que ahora tenemos esfuerzos normales, el círculo de Mohr se traslada hacia la izquierda, se modifica el radio del círculo de Mohr también, ya el tamaño del círculo de Mohr es diferente, porque el estado de esfuerzo no solamente modifica la posición del centro del círculo, sino también el radio del mismo. Aquí tenemos las coordenadas de los puntos. Este sería nuestro cableado, ¿no? Este es nuestro plano X y este es nuestro plano Y. Se disminuye la acción de tensión diagonal, ya el agrietamiento no se presenta a 45 grados, se presenta a un ángulo diferente, a un ángulo más flat, más inferior al
con relación a 45 grados. Entonces, para tomar en cuenta eso, el código permite utilizar un procedimiento simplificado. La resistencia del concreto para vigas, en el caso de vigas preforzadas, es igual a phi, este phi cambió a 0.75, el código se puso más estricto en las últimas versiones del cortante y eso está bien, porque es una falla de tipo frágil, con la cual nosotros debemos ser conservadores. 0.6 raíz de F'C más 700 veces esta relación cortante, peralte efectivo y momento. Para entrar en esta relación, primero yo tengo que hacer este cálculo y compararlo con 1. Si me resulta mayor que 1, tengo que utilizar 1. Si me resulta menor que 1, utilizo el valor que obtuve, el valor calculado. Es decir, que en esta fórmula, esta relación no puede tomarse mayor que 1, porque estaríamos incrementando muchísimo la resistencia del concreto. O sea, ahí hay un límite superior. Hay que tener cuidado con eso. Recuerden que este término está sumando a la resistencia. En vigas sin cables, este término no interviene y lo que tenemos solamente es la acción del concreto. Así que esto está tomando en cuenta de manera simplificada la acción de los cables. El cortante y el momento son los valores que se obtienen de el diagrama de momento y el diagrama de cortante en la sección crítica, que aquí sigue siendo igual que en el hormigón reforzado, que se toma para el cortante a una distancia de la cara de los soportes. Se toma su diagrama de momento, su diagrama de cortante, lee allí, en ese diagrama, esa distancia D, que es el peralte efectivo. Si aquí viene el refuerzo, es esta distancia, usted sabe. Y allí, entonces, toma los valores. Importante, estas fórmulas están en PSI, así que este esfuerzo de aquí tiene PSI, lo cual quiere decir que estos valores tienen unidades. Tienen unidades. Porque al final, la resistencia al cortante es una fuerza en unidades de, en este caso tendría unidades de libras. Así que esto que está aquí en esta fórmula produce unidades de PSI, que multiplicada por estas pulgadas cuadradas resultarían en libras, ¿no? PSI, recuerde que libras por pulgada cuadrada. Se cancelarían estas pulgadas cuadradas y el resultado sería libras. Así que cuidado, todavía a este nivel veo estudiantes con dificultades con los sistemas de unidades y no debiera ser, ¿no? Esta resistencia del concreto tiene un rango, va de 2 raíz de F'C por BW por D hasta 5 raíz de F'C por BW por D. Bien, ese es el rango que hay en la resistencia y el valor de D se debe tomar. Generalmente sí lo es, de por lo menos el 80% del peralte de la viga. Aquí estamos hablando de, esa fórmula aplica para vigas. Ahora vamos a ver la de las losas. El peralte total, H, y el peralte efectivo al centroide del refuerzo es tal de que para introducirnos en esta fórmula, la D que yo debo utilizar es el mayor entre la D real y el 80% de H. Eso es lo que nos quiere decir esta relación. Debe ser, para propósitos de este cálculo, el valor real que tiene la viga en su construcción o el 80% del peralte, lo que resulte mayor de los dos. Es lo que debo utilizar aquí. En este cálculo previo, compararlo con 1 y lo que resulte entonces menor
entre el cálculo y 1 es lo que utilizo en esta relación. En el caso de necesitarse estribos, porque si el concreto no es suficiente, los estribos yo lo calculo por la fórmula de resistencia que conocemos. El cortante último del diagrama de cortante máximo a la distancia D de la cara de la columna, menos lo que ya aporta el concreto, que lo acabamos de ver. Esto lo paso para la derecha restando. Divido entre phi y obtengo la resistencia de los estribos de mi viga. Y la resistencia de los estribos ya la conocemos, ¿no? Esto es lo mismo que en vigas. El área de la barra de los estribos, el esfuerzo de excedencia de los estribos, el número de patas y la relación D entre S. Esta es la cantidad de estribos que corta la grieta a 45 grados, recuerden. Y hay un límite superior para eso. Esta resistencia que proveen los estribos no puede ser mayor que 8 veces raíz de pi más C por BW por D. No puede ser mayor, ese es un límite superior a la resistencia. Si es que este cálculo es por resistencia, siempre que veamos la demanda de cortante o momento último, lo que estamos haciendo es un cálculo por resistencia, y lo que viene aquí es criterios constructivos, que nunca faltan en el diseño. Los criterios constructivos, área mínima de estribos. Para diferenciarla, aquí se le está poniendo a sub V1 mínimo, que se toma como el menor de estas dos cantidades. El 75% de F'C BW por S entre FV, o 50 veces BW por S entre W. Lo que resulte menor de estas dos es la que controla. Y a su vez este otro término, que tiene que ver con los cables, el área de los cables, el esfuerzo de los cables, y se toma como APS. Ya vimos que eso es el área total de los cables. El esfuerzo último de los cables es 270, pues ese es el valor. S entre 80 veces el esfuerzo de excedencia de los estribos por D, la relación D entre BW. BW es el ancho de la viga, W del hueco. Cuando hablamos del cortante nos referimos siempre al ancho del alma. Si la viga es rectangular, es el ancho de la viga. Pero si yo tengo una viga T, recuerden, de un ancho de ala B y un ancho de alma BW, la que se toma es el ancho del alma, porque en el alma es donde se produce la resistencia al cortante, en este núcleo que está aquí. Por eso el código siempre habla de BW, para ser generalizado, ¿no? Si la viga es rectangular, coinciden B y BW, ¿no? No hay problema con eso. Generalmente, para propósitos de cálculo, lo que nosotros hacemos es, más bien, pasar esta variable de espaciamiento, pasarla dividiendo al lado izquierdo. Si yo paso esto para la izquierda, lo que tendría sería una relación de área mínima de estribos entre espaciamiento. Y esto tiene más coherencia. Si yo paso esto todo para la izquierda, lo que me quedaría entonces es que la relación mínima de los estribos deberá ser el área de las barras de los estribos entre el espaciamiento. El valor mínimo que debo utilizar es el menor de todos estos. 0.75 raíz de F'C, BW entre FV. Observe que solamente intervienen aquí parámetros de construcción, resistencia del concreto, dimensión de la viga, resistencia de los estribos, dimensión del ancho de la viga, resistencia de los estribos, el área de los cables, su esfuerzo último, el esfuerzo de los estribos, la D, el peralte D y la BW. Bien. Y aquí esta área
sabemos que la componen el número de patas y el área de una de las barras, o el área de la barra de los estribos, que pueden ser en vigas. Nosotros utilizamos barras número 3 hasta barras número 4. Yo he usado barras número 5 para estribos, pero en situaciones muy raras, muy inusuales. Por ejemplo, en algunos cabezales de shearwalls donde la demanda importante es terrible, ahí sí uno prefiere utilizar entonces barra número 5. Pero lo usual en una viga estándar es barra número 3 hasta barra número 4. Grado 40 son barras número 3, grado 40 o 60 barras número 4. Hoy en día no hay problema con doblar barras grado 40, grado 60. Estas dobladoras de estribo que existen hoy en día hacen ese trabajo sin ningún problema. Es que esa área, ustedes saben, ¿no? De la barra número 3 es 0.71 centímetros cuadrados, la de la número 4 es 1.27 centímetros cuadrados. Y la cantidad de patas con la que trabajemos. Y que esta sería la relación entre el área total. Aquí, si observamos, si nosotros fijamos, que es lo que comúnmente hacemos, fijar este parámetro utilizando barra número 3 o número 4, 2 patas por lo mínimo en estribos. Si necesito más, bueno, coloco más. Y lo que quedaría sería a qué espaciamiento debo colocarlas entonces. Yo podría pasar entonces esto acá como un parámetro conocido y lo que busco entonces es el espaciamiento, que es lo que generalmente nos interesa en los estribos. Otro criterio constructivo, se los menciono porque así es como el código presenta las fórmulas, pero usted puede manipularlas, es lo que quiero decir. Usted puede manipularlas a una conveniencia todavía mejor para el diseñador. Otro criterio constructivo es el espaciamiento máximo. Recuerde que mientras más cercanos estén los estribos, mientras más bajo sea el valor de S, más resistencia ofrece el refuerzo del cortante. Entonces tiene que haber un límite superior a los espaciamientos. El máximo espaciamiento va a depender de si la resistencia de los estribos es menor o mayor. Aquí no me cupo, discúlpenlo, continúe por acá. Si es mayor o menor de 4 raíz de F' por BW por D. Si es menor, el espaciamiento máximo se toma como el menor entre el 75% del peralte o 24 pulgadas, lo que resulte menor. 24 pulgadas, 60 centímetros. Si la resistencia de los estribos excede de 4 raíz de F' BW por D, entonces los espaciamientos máximos son de la mitad, 0.375H o 12 pulgadas. Así que primero hay que verificar con este parámetro si la resistencia de los estribos es menor o mayor que él para identificar cuál es el espaciamiento máximo. Lo que produzca el menor espaciamiento de todos estos, ese va a ser el espaciamiento máximo al que puedo colocar los estribos. ¿Sí? En estos criterios constructivos. ¿Qué es lo que yo recomiendo primeramente? Tratar de partir con los mínimos, tanto en el refuerzo longitudinal, en los cables, en los estribos, y ver cuánta resistencia eso aporta, porque es lo mínimo que yo puedo poner constructivamente. Si no me es suficiente, entonces veo cuánto es lo que requiero por resistencia y hago mis ajustes. Pero lo mínimo es lo que yo tengo que poner sí o sí. Como siempre, insisto, no es un problema de matemática, es un problema de diseño. Si ya yo tengo que cumplir con unos criterios constructivos, yo debo partir por ahí. Ver cuál es la resistencia que ofrecen esos estribos mínimos con los que debo trabajar. Si eso satisface mi demanda, ya tengo mi diseño. Si no, entonces ajusto para cumplir con resistencia, porque el criterio de resistencia en ese caso sería lo que está controlando.
Para las losas en 2 dimensiones, esto que acabamos de ver aquí, esta fórmula, son para vigas, observen. Para losas en 2 direcciones, preforzadas como las losas postensadas, la fórmula de la resistencia es esta otra. Está la resistencia del concreto con un factor beta sub P, que se parece un poco al de las losas reforzadas porque tiene un factor alfa sub S en este caso, que igual que en el hormigón reforzado, vale 20, 30 o 40 si se trata de el cortante calculado alrededor de una columna de esquina, de borde o interior. Siempre alrededor de las columnas interiores hay más resistencia que alrededor de las de borde y de las de esquina, y eso está contemplado aquí. También está contemplado en el perímetro, ¿verdad? En el perímetro B sub 0, que es el mismo de la sección crítica, es toda esta suma de todos estos lados. Si tenemos una columna interior, una columna de borde o una columna de esquina. Aquí está sombreado lo que sería P sub 0. Hay más capacidad alrededor de las columnas del interior o columnas internas porque tengo más perímetro para resistir el cortante. En las de borde solamente tengo 3 lados en ese perímetro y en las de esquinas pues tengo menos de esos 2 para resistir los esfuerzos. Así que aquí está la relación peralte efectivo, perímetro crítico, B sub 0. También aparecen acá B sub 0 por D, es decir que esto que está aquí es un esfuerzo. Esto es un esfuerzo nuevamente en PSI, libras por pulgada cuadrada, que al cancelar estas pulgadas al cuadrado nos producen libras de resistencia. Observe la parte del preesfuerzo donde interviene el incremento de la resistencia del concreto producto de los cables. Se toma como el 30% de este esfuerzo FPC, que aquí lo que dicen es el esfuerzo promedio en ambas direcciones. Ese esfuerzo promedio es el que acabamos de mencionar hace un rato como la fuerza efectiva de los cables entre el área de la sección transversal del concreto. Esta fuerza efectiva de los cables, vamos a desarrollarla aquí un poquito para que lo tenga de referencia, sería el esfuerzo efectivo de los cables por el área de los cables. Este esfuerzo efectivo, recuerde, a su vez es igual al esfuerzo de tensado menos las pérdidas totales. Estamos hablando en términos de resistencia y ahí cuando hablamos de resistencia nos trasladamos automáticamente a la condición donde hay máximas cargas, que es la condición final. Entonces aquí tendríamos que utilizar las pérdidas totales. Este esfuerzo promedio en ambas direcciones, el código establece que yo debo tenerlo en el rango de 125 PSI hasta 500 PSI. No debiera aplicar menos de 125 PSI porque si no estaríamos aplicando muy poco preesfuerzo, estaríamos colocando muy poca cantidad de cables. Tampoco me debo exceder de 500 PSI porque puede ser peligroso, puedo hacer fallar el concreto por demasiada compresión. Entonces, el esfuerzo de compresión de los cables debe mantenerse en este rango. Por otro lado, aquí hay un término adicional, V sub P, que se refieren al
la componente vertical de la fuerza del preesfuerzo en la sección crítica. ¿Qué quiere decir eso? Si venimos aquí, donde tengo un perfil de cables, vamos a hacerlo aquí por algún lado, pues. Vamos a aprovechar este, no, voy a hacerlo acá mejor. ¿Dónde estaba? Aquí. Si esta es mi losa, un claro cualquiera, y aquí yo tengo mis cables instalados, tomar solamente una porción, esto sigue hacia allá. Aquí a una distancia de, yo tendría mi sección crítica. Entonces, si observo, en ese punto, en cuanto a equilibrio se refiere, mis cables tendrían una componente contraria al cortante que allí está ocurriendo. Esa componente vertical, por la inclinación del cable, es la que en esta fórmula aparece como V sub P. Desde luego, donde el cable es completamente horizontal hacia el centro, esa componente sería completamente horizontal y no aportaría a contrarrestar los esfuerzos cortantes que son verticales. Pero cerca del apoyo, donde sí está inclinada, y es donde tengo el cortante actuando, realmente sí va a tener una contribución. Como el cálculo es complejo para determinarlo, y realmente, como el cable tiene una pendiente, un perfil parabólico, pero estos espesores suelen ser delgados, realmente esta componente es baja. Realmente esa componente es baja. El cable apenas tiene una componente vertical que si nosotros la ignoramos en esta fórmula que es de resistencia, estamos del lado conservador. Además de que su cálculo es un poco tedioso para llegar a un valor que realmente aporta muy poco. Entonces conviene tener eso del lado nuestro y ser un poco conservador con el cortante, que es lo que es recomendable. Que si yo lo ignoro, estoy simplificando un poquito más el procedimiento, pero estoy del lado más conservador todavía, porque tengo esa reserva que no estoy considerando en mis cálculos. El límite importante aquí para el parámetro beta sub P, yo hago mi cálculo y lo comparo con 3.5. Lo que resulte menor entre el cálculo y 3.5 es lo que debo utilizar en la fórmula. Eso es lo que significa siempre estas salvedades que tiene el código a continuación de las ecuaciones en muchas en muchos de los casos. Así que beta sub P no puede ser mayor de 3.5, es un límite superior para ese valor. Como les decía aquí, esa componente del cortante de los cables o de la fuerza del preesfuerzo en la sección crítica, conservadoramente la podemos despreciar. Así como está la fórmula, está planteada en términos de fuerza. Observe que si aquí reemplazamos esto en las unidades de PSI y de pulgadas, obtendríamos un resultado en libras. Para losas, por lo general, lo que nosotros hacemos es trabajar en términos de esfuerzos cortantes. Si yo divido todo entre el área del cortante, que es el área de la sección crítica por el perímetro, perdón, el área de la sección crítica que sería el perímetro por el peralte, esta área, si dividimos todo entre beta sub 0 por D, esta V queda ahora minúscula, que es la que utilizamos para esfuerzo. Y la fórmula queda como esta. Si divido entre P sub 0 y D, se cancela aquí. Esto se transforma en un esfuerzo y aquí me quedaría VP entre B sub 0 por D. Como les decía,
este parámetro solemos despreciarlo. Y solemos trabajar con esta relación. Esta relación simplificada es válida siempre que tengamos concretos de resistencia menores o iguales a 5 KSI. ¿Qué es lo que comúnmente utilizamos en losas? En la gran mayoría de los casos trabajamos con losas de 4000 PSI de resistencia, esos 28 megapascales. Y en algunas ecuaciones utilizamos un poco más, 4500, 5000. Entonces aquí tenemos el cálculo de esta relación en esfuerzo. En esfuerzo. Esto es lo que aportaría el concreto, y en términos de esfuerzo tendríamos que calcular phi VC, y eso debe ser mayor o igual que el cortante último que se produce alrededor del perímetro crítico. Y ese valor nuevamente es el cortante último, VU mayúscula, entre B sub 0 por D. Entre B sub 0 por D. Para columnas de borde, o para el cortante calculado en columnas de borde, se toma el término como 4 raíz de F'C en columnas de borde. En las demás columnas lo calculamos de esta manera. Esto es para los espesores de losa y tamaños de columna usuales, que las losas andan por el orden de 18, 19, 20, 21 centímetros, por ahí andan los espesores de losa. Y en columna de borde utilizamos este valor que está aquí, para calcular los esfuerzos cortantes resistentes del concreto. Bien. Esto es lo que tenemos que ver en cuanto a resistencia, y vamos a ver entonces el método que utilizamos para el diseño de las losas postensadas. Vamos a ver el diseño a flexión por el método de balance de cargas. Ese método fue desarrollado por T.Y. Lin en 1963 y todavía se sigue utilizando tal cual lo desarrolló T.Y. Lin en aquella época. Lo único que hoy en día hay software computacionales, pero que están basados en el método de balance de carga desarrollado por T.Y. Lin. Las losas postensadas, en las losas postensadas tenemos un perfil de cable parabólico. Eso siempre es así, porque es más fácil de instalar el cable parabólico que el cable recto, y además ofrece las ventajas de que el cable parabólico, además de aplicar compresión axial, produce un empuje hacia arriba cuando tensamos aquí de ambos lados en presencia del concreto. Aquí esto va a reaccionar de tal manera que se va a producir un empuje contrario a la acción de las cargas. Entonces,
Ese empuje, aquí lo he dibujado actuando hacia abajo, es lo que trata de equilibrar las cargas actuantes. Entonces, si nosotros, voy a tomarlo así en la convención que aquí tenemos, si nosotros cortamos, y esto ustedes lo recuerdan en estructura, a ver cuál es la que ven los cables, creo que la estructura 1. En estructura 1, cuando usted veía el cálculo en una pizarra, usted recordará estos análisis de cables en estructuras. Si usted tenía, suponer una estructura como esta, una calzada o un puente, colgado de un cable, esto era equivalente a tener ese cable sometido a la acción de una carga uniformemente distribuida. Y el cable se caracteriza por presentar una tensión uniforme, ¿no?, a lo largo de su extensión. De manera que si nosotros vamos al punto de máximo momento, recuerde que equilibrio es equilibrio, ¿no? Si nosotros tomamos aquí un diagrama de cuerpo libre, de la mitad de la viga, a L medios, aquí tengo esa carga, que la vamos a llamar carga equivalente. Aquí tendría mi cable. En el punto de máximo momento la fuerza va a ser completamente horizontal, porque ahí el cable está horizontal. Aquí aparece una tensión. ¿Cómo le llamé acá? P. P. Y aquí tengo una ordenada, Y, digamos. Aquí tengo mis reacciones. Entonces, si tomamos un momento aquí, ¿nosotros qué tendríamos? La magnitud de la carga por L medio, por el brazo, que es esto al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y eso tiene que estar en equilibrio con el momento de la fuerza del cable, ¿no? P por Y. Y aquí aparece, por supuesto, como era de esperarse, el WL cuadrado sobre 8, ¿no? En donde yo podría transformar el efecto de los cables en una fuerza equivalente uniformemente distribuida, despejando esa W de ahí, ¿no? 8 P por Y entre L cuadrado. Entonces, si yo tengo una serie de cables con un perfil que yo conozco, porque yo conozco esta ordenada, cuánto es, sé cuánto es la luz de mi claro, L, yo puedo transformar el efecto de los cables en una carga equivalente que actuaría en la dirección contraria a la acción de las cargas de gravedad. Aquí las dibujé como es, ahora sí. Aquí tengo la carga equivalente, 8PY entre L cuadrado. Cada claro va a tener, la P puede ser la misma, si yo tengo la misma cantidad de cables, la P puede ser la misma, pero cada claro va a tener un perfil diferente y una luz diferente. Observa que aquí esta sería la carga equivalente de este claro 1, donde tengo su Y1 y L1. Aquí tendría la de el claro 2, Y2 y L2,
En el canto libre sucede lo mismo que en los cantos libres, ¿no? El momento máximo de un canto libre yo sé que es W cuadrado sobre 2, ¿verdad? En un canto libre, vamos a hacerlo por aquí. Si esta es la luz del campo y yo tengo una carga equivalente, aquí se produce un momento que nosotros sabemos que es W L del can al cuadrado sobre 2. Entonces, si ahí yo tengo mi cable, ahora para el canto libre, la Y es la distancia que hay entre el punto de anclaje, observamos aquí, entre el punto de anclaje y esta secante, Y sub C en este caso, Y sub C. De manera que esto es igual a la P de los cables por Y sub C. Entonces la carga equivalente en el canto libre es un poco diferente, es 2 veces P por Y del can entre la luz del can al cuadrado. Esto en el canto libre es 2P por la Y del can entre la luz del can al cuadrado. Hay que tener cuidado con diferenciar entre claros internos y canto libre. Aquí se los he puesto, ¿no? Se está considerando que cada tramo describe una parábola y no estamos tomando en cuenta el cambio de curvatura que tiene el cable en estos puntos. Eso se está ignorando para simplificar el procedimiento. Estamos considerando que cada cable es como, cada claro es como si tuviera un sistema de cables anclado de esta manera. Desde el punto de vista constructivo, nosotros debemos dejar recubrimientos aquí. Bien. Los recubrimientos en la parte superior y en la parte inferior en los extremos. Los cables, esto siempre es así, los cables se anclan en las losas, se anclan a la mitad del espesor, siempre. Y si es en viga, se anclan en su centroide geométrico. Esto siempre está a la mitad del espesor de la losa, siempre. Es un detalle constructivo que yo debo de respetar. El recubrimiento en losa sabemos que es mínimo. Mínimo se toma como 3/4 de pulgada. O 2 centímetros, que es lo mismo. A eso yo tendría que sumarle medio cable de media pulgada, ¿no? O sea que esto al centro, hacemos un zoom aquí, al centro del refuerzo, esta distancia es por lo menos 1 pulgada. Por lo menos 3/4 más 1/4 de pulgada más, que sería medio cable, es decir, por lo menos 1 pulgada. Por lo menos. Es decir, que acá también, en la parte de arriba, al centro del cable, esto sería por lo menos 1 pulgada. 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. ¿Qué suelen recomendar los textos? Y yo también me guío por eso.
y no está en el código de esa manera, porque el código no es tan abarcador en esa clase de detalles. Pero en los claros exteriores, trate de darle siempre un poquito más de recubrimiento a su losa para proteger los cables, ya que las luces exteriores están más expuestas a la intemperie. Es más, esto podría ser incluso un balcón donde está completamente expuesto a la acción de la intemperie, a la acción de los cloruros, de la atmósfera particular que nosotros tenemos. Y es recomendable que esos claros usted utilice un recubrimiento un poquito mayor. En lugar de 2.5 centímetros, no está en ningún lado, pero es recomendable utilizar un poco más, 3 o 4 centímetros. 3 o 4 centímetros en los claros exteriores. En los claros interiores sí utilice esto, ¿no? Porque esos claros están más protegidos de los bordes del edificio, que están más expuestos a la acción de la intemperie. Así que ahí usted pueda utilizar bien sus 2,5 centímetros. Por acá trate de irse más bien hacia acá, ¿no? Póngale un poquito más. Un poquito más. Va a tener mejor protección, su losa va a durar un poquito más, va a tener que invertir un poquitito más porque, claro, mientras más bajo es el valor de esa Y, menos empuje hacia arriba tenemos. Observe que la carga equivalente es proporcional a esa Y. La máxima Y que yo tengo sería si yo utilizo 2,5 y 2,5, y ese es el valor cuando resto, ¿no?, del espesor total, T menos 2,5, 2,5, o sea, menos 5 centímetros, me daría el valor de Y. Esa máxima sería de 15 centímetros si estoy utilizando una losa de 20. Pero si utilizo un poco más de distancia al centroide, me voy a 4 centímetros, me baja el valor de Y y me baja el empuje hacia arriba. Eso hay que reconocerlo como tal, ¿no? Pero usted va a ganar en durabilidad, en performance, en mejor desempeño de su losa, porque está utilizando un mejor criterio. Además de que tiene mejor protección contra el incendio, así es que es importante. Fíjense, lo que ocurrió, no sé si usted ha visto los trabajos que se han venido haciendo, creo que por razones de la pandemia se suspendió un poco, los trabajos de reparación en el corredor sur, en el tramo marino del corredor sur. Esas vigas del tramo marino del corredor sur son pretensadas. Y por una mala decisión de diseño, ahora ha habido que invertirle millones de dólares a la rehabilitación de esa estructura, porque alguien tomó la decisión de que se utilizara un recubrimiento de 3/4 de pulgada. Cuando si esa es una estructura que está en un tramo marino, y el nombre mismo lo está diciendo, con una exposición agresiva al ambiente del mar, a los cloruros y demás, ha debido utilizarse mínimo el doble de ese recubrimiento y no tuviéramos los problemas que hay ahora. Entonces, bueno, esas son las implicaciones en las malas decisiones y los malos criterios a veces que se emplean. Y usted puede decir, no, pero es que el recubrimiento es 3/4 de pulgada. Sí, es lo mínimo. Pero en una situación como esa, usted no debiera utilizar ese mínimo. Aunque el diseño resulte más económico, aunque la inversión inicial resulta más económico. Si usted suma esa inversión inicial y ahora los millones de dólares en reparación que hay, le sale mucho más económico haber utilizado 5 centímetros ahí de recubrimiento. Más el peligro que hay de que un cable de eso vaya a fallar por desgaste, por corrosión,
Bueno, afortunadamente se está reparando ahora mismo, pero se ha podido correr un riesgo si no se hubieran, un riesgo que se puede evitar, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. Aquí está el procedimiento ya para cerrar. Ya en la próxima clase vamos a comenzar a ver un ejemplo de cómo diseñar una losa postensada de principio a fin. Generalmente esa carga equivalente nosotros la fijamos entre un 50 a un 100% de la carga muerta. Ya que balanceamos un porcentaje entre 50 y a un 100% de la carga muerta. No consideramos la carga viva en el balance o en la carga equivalente porque como la carga viva es incierta, puede o no puede estar presente, mejor es trabajar con los parámetros con los que tenemos más certidumbre, que es la carga muerta. Yo suelo utilizar mucho el 80% de la carga muerta en mi diseño. Y estoy en ese rango, ¿no? Entonces se selecciona una sección transversal, se determina la carga equivalente para cada tramo, se ensaya una cantidad de cables para cada tramo con su perfil, se hace un análisis estructural de la fuerza sobre la estructura, bajo cargas de gravedad, cargas laterales. Esto no es diferente de hacer un análisis estructural de un edificio. Se hace el análisis de la fuerza de los cables sobre la estructura, se verifican los esfuerzos en la etapa inicial, en la etapa final se verifican deflexiones. Por lo general, los espesores de losas postensadas que utilizamos, aquí hay unas recomendaciones, esto está en los textos, y los textos mayormente son norteamericanos, donde ellos utilizan espesores delgados porque tienen cargas delgadas también. L sobre 48 si la losa es en una dirección, sobre 45 si es en dos direcciones, sobre 50 si hay ábacos, sobre 55 si hay vigas. En el caso nuestro, que tenemos cargas muertas elevadas, yo suelo recomendar, y generalmente es un estándar en Panamá, el valor de L sobre 40. Observa que acá dice L sobre 45. No use ese, use este. Bien. Es lo que aquí en Panamá ha demostrado buenos resultados. Si yo tengo luces de 7 metros, 7 sobre 40, deberá utilizar un espesor de losa de unos 18 centímetros. Funcionaría bien si mi luz más grande es la de 7 metros. Si yo tengo una luz de 8 metros, ahí sí tendré que utilizar 20 centímetros. Así que ahí nos ahorramos una buena cantidad de centímetros en el postensado cuando comparamos con hormigón reforzado, donde el espesor se calcula como L sobre 30, L sobre 33, por allí, ¿no? Ok, de esto voy a tomar de aquí antes de ver el ejemplo de la próxima clase. Me gustaría esto explicarlo un poquito más en detalle, lo que es la diagramación de la losa en cuanto a sentido de los cables en forma de bandas y en forma de cables uniformes. Por ahora lo voy a suspender aquí el tema para retomar a partir de aquí y ver entonces el ejemplo que tenemos aquí en la lección 10, este ejemplo, el 26.1. Así que vamos a detenernos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar, con mucho gusto se la aclaramos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Que pasen todos feliz tarde y nos vemos entonces con la continuación de este tema el día miércoles. Saludos, cuídense.